Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del ciclo de conferencias El impacto de la química en nuestro mundo, dirigido a los 5 planteles del colegio durante el semestre 2023-2. La Secretaría Auxiliar del Área de Ciencias Experimentales, que tengo el gusto de dirigir junto con el profesor Rafael Cuellar, saludamos cordialmente a la maestra Marcela Castillo Figa y Alma Cortés, y por supuesto le damos la bienvenida al doctor Roberto Arreguín Espinosa, que abrirá este ciclo de conferencias. Agradecemos el apoyo brindado por el Instituto de Química desde años anteriores. También damos la bienvenida a los jefes de sección de los 5 planteles, a los profesores Elizabeth Nava, Yolanda Sandoval, Etzali Esquivel, Felipe Cabrera y Gustavo Corona. Profesores, gracias por su presencia y por su apoyo. Y bueno, pues sean todos y todas bienvenidos a este ciclo de conferencias. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor Rafael Cuellar, quien se encargará de moderar esta conferencia. Adelante, profesor Rafael. Gracias. Pues muchísimas gracias, bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Roberto Alejandro Arreguín Espinosa. Le agradecemos mucho su presencia y a continuación leeré la sinopsis curricular para darle la palabra. El doctor Arreguín realizó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1991 obtuvo el grado de doctor en bioquímica por la misma institución. Realizó la estancia académica en la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos, una estancia en la Universidad de Texas, A&M, y en Goethe de Frankfurt, en Alemania. Una beca otorgada por el Gobierno Internacional de Energía Atómica y el gobierno de Alemania. Es investigador titular C, tiempo completo definitivo del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de PRI de categoría D y a partir del 2016 se desempeña como jefe de Departamento de Química de Biomacromoléculas, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el área de las ciencias naturales, nivel 3. Su principal línea de investigación es la bioquímica marina, la cual está dirigida al entendimiento de las estructuras y funciones de proteínas de origen marino. Dentro de este campo se estudia a los organismos marinos con el interés de encontrar sustancias bioactivas que se pueden utilizar como potenciales fármacos en la industria farmacéutica. También se realizan estudios sobre la biomineralización de esponjas y estrellas de mar con la finalidad de entender las bases moleculares de este proceso, así como la determinación de las estructuras y cambios conformacionales de proteínas en soluciones utilizando técnicas espectroscópicas como dicronismo circular, resonancia magnética nuclear, espectroscopía diferencial de ultravioleta y espectrometría de masas de alta resolución. Con base a sus trabajos de investigación se han otorgado patentes y actualmente hay 2 más en proceso, además de múltiples reportes y artículos referentes a las nuevas proteínas descritas. Ha publicado más de 120 artículos internacionales, 5 capítulos en libros, 17 artículos de divulgación y supera las 2,000 citas en los trabajos. Además de 60 conferencias en México y en el extranjero, y sus trabajos de investigación han obtenido subdirecciones de CONACYT, PAPIT, UNAM y ha participado en proyectos de colaboración internacional. Y bueno, es tutora de maestría y doctorado de varios programas de posgrado de la UNAM y fuera de ella. Ha graduado a 16 estudiantes de licenciatura, 19 de maestría y 9 de doctorado, además de participar activamente en múltiples investigaciones de posgrado como parte del comité tutorial. En su grupo de investigación se han formado estudiantes nacionales y extranjeros. Miembro de la Sociedad Química de México y presidente de la División de Bioquímica, miembro de la Comisión Evaluadora de Proyectos UC-MEX-US para proyectos de colaboración y becas
postdoctorales, socio fundador de la rama de Fisioquímica, Estructura y Función de Proteínas de la Sociedad Mexicana de Bioquímica en 2003. Fue nombrado miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Protoatómica de 2008. Es revisor de la revista Arch, Biometrics and Biophysics Journal of the Science and Technology of the Americas, revista BBA, Acta Proteomic, International Journal of Molecular Science, TIPS, revista especializada en ciencias químico-biológicas, Toxicon, Fish and Fishing, Immunology and Toxicology. En el Instituto de Química ha sido miembro del Consejo Interno, representante del Consejo Técnico de Investigación Científica, en el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y ante el Consejo Académico, representante de los investigadores del Instituto de Química ante el Consejo Académico del área de bioquímicas, químicas y de la salud. Fue miembro de la Comisión de Evaluación del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico del Instituto de Fisiología Celular. Participa también en la Comisión Evaluadora en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y también participó en la Comisión Dictaminadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en 2014 a 2018. Así que muchísimas gracias por su presencia, doctor, y espero haber nombrado la mayoría de las cosas bien. Y adelante, y es toda suya el micrófono y prestamos totalmente atención. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias y les quería agradecer. Gracias por darme la oportunidad de presentar de una manera entendible para todos los alumnos que están cursando, pues están en el CCH, etcétera, y que se puedan dar un impacto de lo que está sucediendo con los venenos marinos, ¿no? Y entonces, muchas gracias por el preámbulo y empezaremos entonces. La práctica se llama Organismos Marinos Venenosos. Aquí, es parte, aquí viene mi correo, que es arspin@unam.mx. Cualquier cosa que ustedes tengan duda me pueden escribir. Y también me pueden interrumpir si hay una cosa interesante o como gusten. O lo pueden poner en el chat y si me ayudan después, si ahí tienen algunas preguntas, adelante. Creo que no me deja acá. Ahí está. Bueno. Adelante. Hay muchas especies venenosas, ¿no? Estas son algunas especies venenosas que son terrestres. Muchos de ustedes ya los conocen. Y entonces, ¿sí ven el cursor, verdad? Sí. Ok. Pues tenemos los alacranes centuroides, tenemos algunas tarántulas, tenemos la cobra, que es el monstruo de Gila, que es un lagarto venenoso propio de regiones áridas y que es venenosa, ¿no? Sobre todo en la saliva que tiene, a la hora de hacer la mordida a algunos de sus depredadores, les pone muchas bacterias y cosas así que hace que se mueran las presas al poco tiempo, ¿no? Estos viven en el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, ¿no? Que es el ornitorrinco, que tiene en la parte, tiene una glándula venenosa, ¿sí? Es un mamífero semiacuático que es endémico de Australia y de la isla de Tasmania. Ornitorrinco, pues bueno, tiene esa glándula venenosa en el muslo que a veces le ayuda para atrapar a sus presas, ¿no? También tenemos la musaraña. La musaraña, pues, tiene un tipo de veneno que no afecta al hombre realmente, pero afecta a todas sus presas, sobre todo a muchos insectos, con la simple mordida, pues los mata con la presión o con el veneno mismo, ¿no? Entonces la musaraña es muy conocida, se encuentra en las regiones de aquí del Ajusco o del Chichinautzin. El Chichinautzin es donde se encuentra, para que se ubiquen un poco ustedes, en la parte donde está la pera, ¿sí? En la parte de arriba, ahí se encuentra este tipo de organismo que está en peligro de extinción, ¿no? También tenemos las abejas, ¿sí? Que tienen en su veneno, tienen fosfolipasa y afecta muchísimo.
y las avispas, que muchas son venenosas, que bueno, hay gente que sí es muy susceptible, se puede poner mal, o los sin pies, ¿no? De que también son venenosos. Y entonces, bueno, estamos hablando un poco, van a decir, bueno, estamos hablando un poco de venenos marinos y estamos hablando de venenos, digo, para que sea una idea de lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el pez león, ¿no? El pez león lo han visto muchas veces, es un pez introducido y que ha desplazado otras especies endémicas de aquí. El pez león, que se llama Pterosis volitans, nos advierte de su toxicidad con su vistosa coloración que combina líneas blancas y cafés aproximadamente y marrones, ¿no? Posee unas aletas pectorales en la parte de arriba, como lo pueden ver aquí, que tiene y tienen conectada pues, unas glándulas venenosas, ¿no? Esto le da es muy llamativo, ¿sí? Le llama mucho a las presas y actúa sobre pues esas espinas a la hora, si lo tocas o algo, te puede inyectar el veneno. Igualmente tenemos las rayas. Las rayas, algunas son venenosas y tienen una espina en la cola, tienen como un aguijón que puede introducir el veneno. Voy a platicar un poquito más adelante con cada una, ¿no? Las serpientes marinas. Estas serpientes marinas son sumamente venenosas, ¿no? Es más, el veneno de una de estas es mucho más potente el veneno que una cobra, 8 veces mucho más. Con menos cantidad puede matar a mayor cantidad. El pulpo de anillos azules es un pulpo muy pequeñito, de 15, 20 centímetros, 25 máximo, que tiene entre sus componentes la tetrodotoxina, que es sumamente eficaz y venenosa. Los caracoles de conus, ¿sí? Los erizos, otras serpientes que son sumamente bien nadadoras, y las anémonas, ¿sí? Que desde las medusas de ortiga de mar, que pueden ser, medir unos cuantos 30, 40 centímetros, pero pueden tener esos, ahí se me fue el nombre, los hilos que pueden tener alcanzan 30, 40 centímetros de largo y eso es lo que inyecta los nematocistos sobre la piel, entonces afecta mucho. Pero lo vamos a ir viendo esto poco a poco, ¿no? Y entonces también tenemos algunas cosas que envenenamiento por mariscos, ¿no? Un problema internacional. Cuando nosotros vamos a la costa, pues llegas tú, ay, pues un coctelito de camarón, ostión y lo que sea, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos consumiendo bivalvos, ¿no? Que pueden ser ostiones, mejillones, etcétera, cualquier tipo de estos. Entonces ocurren muchas intoxicaciones que dices, ay, me intoxiqué con mariscos. Bueno, lo que pasa es que ocurren cientos de muertes y miles de enfermedades ocurren cada año en todo el mundo por este fenómeno. El impacto económico global estimado de las toxinas de mariscos se estima en 4,000 millones de dólares por año. Entonces, imagínense, muchas veces come uno mariscos y dijo, me siento malo, tengo ese sabor metálico, es que ya tuvieron una intoxicación por este tipo de cosas, ¿no? Ay, perdón, me estoy saliendo de aquí. Es que quiero... Ok. Hay 3 tipos principales de toxinas marinas. Los causados por comer pescado, incluyendo envenenamiento por pescado escombrotóxico, ¿sí? Que son peces de aguas tropicales, envenenamiento por la ciguatera, envenenamiento por tetrodotoxina, el llamado fugu o del pez globo, que lo hacen en algunas, en las costas orientales, tienen que hacer una disección muy, muy exacta porque si no, te puedes envenenar y es sumamente tóxico y no hay antiveneno para eso. También están los causados por comer mariscos, incluyendo envenenamiento paralizante por mariscos, que se denomina en inglés PSP. También tenemos la marea roja o envenenamiento neurotóxico por mariscos, que se llama NCP por sus siglas en inglés. También intoxicación diarreica por los mariscos que se llaman DSP y así tienen muchos nombres. Envenenamiento amnésico por mariscos. Hay gente que cuando come mariscos pierde la noción
Y entonces dice, no me acuerdo de nada. Y entonces también ese tipo de cuestiones, y todo causado por los mariscos. También hay los que causan por agua contaminada, incluyendo las brevetoxinas o las algas verdes azules, cianobacterias, difteria o organismos similares a la difteria, ¿no? Y entonces ha pasado mucho de la contaminación. Ay, otra vez ya estoy. Perdón, es que no me deja cambiar a veces. Entonces habíamos visto que pues hay intoxicación por los mariscos y me voy a dedicar un poco a la intoxicación por mariscos bivalvos, ¿no? La intoxicación paralizante, como les había dicho al PSP, es el tipo más común de intoxicación por mariscos. Aparece en unos cuantos minutos o en horas después de la ingestión por los mariscos contaminados. Incluyen la sensación de hormigueo, entumecimiento, es más, se empiezan a dormir las coyunturas, se siente los labios así, se empieza a hinchar, tienes molestias gastrointestinales y en casos graves la PSP puede provocar dificultad para tragar y te puede dar un paro respiratorio y puede poner en peligro tu vida. También la intoxicación diarreica por mariscos, la DSP por las siglas, como ya se había dicho en inglés, es otro tipo común de intoxicación por los mariscos y sus principales síntomas incluyen molestias gastrointestinales, de la diarrea, náuseas, vómitos, calambres, empiezas a tener escalofríos, la recuperación generalmente es de unos cuantos días y nunca se ha reportado ninguna muerte por esto. Pero sí, si no tienes cuidado, la deshidratación puede ser un problema grave. Perdón. Ajá. Después tenemos la intoxicación neurotóxica por los mariscos, ¿no? Que es rara y no pone en peligro tu vida, pero los síntomas promueven generalmente son leves, incluyen hormigueo, que se te duelen los músculos faciales de la boca, sientes hormigueo y la recuperación es generalmente de unos cuantos días también. Y la intoxicación amética por mariscos, que pone en peligro tu vida. Esto sí puedes perder, te puedes quedar en coma. Depende de la cantidad de toxinas o intoxicación que te des por estos mismos. Todo esto depende de cómo se encuentre la persona afectada. Si está en condiciones que su sistema inmunológico está bajo, te puede afectar mucho más. Y los principales síntomas de estos son los vómitos, los calambres, la diarrea, dolor de cabeza y pérdida de la memoria a corto plazo. ¿Y cómo sucede en este tipo de contaminación? Muchas veces hemos visto las floraciones algales nocivas. Ustedes al ver, ay, mira, el mar se ve como rojo. Eso quiere decir que hay floraciones de muchas algas, son centros de alto contenido de nutrientes y se ven, así como lo están viendo ustedes, de color rojizo porque tiene algas rojizas, pardas, etcétera, pero hay mucha acumulación de toxinas en ese momento. Entonces, cuando vean esos tipos de floraciones que ocurren durante marzo, abril, mayo, ¿sí? Y esto afecta también por el calentamiento global, estas toxinas proliferan mucho más. Y entonces, a la hora que proliferan estas, pues se crean una serie de sustancias que afectan a nuestro organismo, ¿no? Y entonces, dentro de estas toxinas de alga, pues tenemos este tipo de compuestos como el ácido domoico, sacitoxina, brevetoxina, como les había dicho, que es la que hace que tengas un envenenamiento neurotóxico. Y estas son, como pueden ver, por ejemplo, el ácido domoico, sacitoxina, son diferentes estructuras de la brevetoxina, que esto sí afecta, si tienes una concentración alta de estas brevetoxinas, puede ocasionar muerte. ¿Y quién los produce, no? La Carina brevis, y así sucesivamente tenemos el ácido cadoico, y así sucesivamente. Y hay muchos compuestos que la producen. Como se podrán dar cuenta, todo este tipo de algas, si proliferan mucho, pues puede ocasionar una intoxicación masiva. Hay gente que, por ejemplo, en un un triatlón, perdón, que fue en un lago,
tenían grandes cantidades de alguna acumulación de este tipo de toxinas provenientes de algas. Pues el 90% de los participantes de este triatlón se enfermaron, tuvieron que llegar a muchos al hospital precisamente por lo mismo de que estaba muy contaminada. Bueno, después tenemos animales que pueden secretar o pueden, tienen un mecanismo de entrega del veneno, ¿no? Que pueden ser los nematocistos, que pueden ser este tipo de estructuras, que a veces tienen como una especie de arpones, ¿sí? Estas son este tipo de estructuras como la A, la B. Estos tienen estructuras que se disparan, y entonces, y cuando ustedes los ven al microscopio, pues muchas de estas estructuras que se ven aquí, pues algunas aquí tienen como están disparadas algunas de ellas, ¿no? Que se pueden ver, y otras de diferentes estructuras dependiendo de la forma. Entonces, estos se llaman nematocistos, estas estructuras con el simple roce se pueden disparar a la hora que ustedes rozan un agua mala o un organismo que tiene ese tipo de estructuras, se te disparan y te pueden inyectar el veneno. Otros que te pueden morder y otros que te pueden picar. Bueno, ¿qué pasa con esto cuando te pueden, con el simple roce, con un estímulo mecánico, se disparan te causa una sensación de escozor, inmediatamente después del contacto te empieza a arder, aumenta la intensidad durante los 10 minutos, te empieza a dar eritema o prurito o pápulas, o sea, se te forman llagas, te da mucha comezón, el eritema se forma de color rojo, te puede dar las pústulas, úlceras necróticas, etcétera, ¿no? Y depende de qué cantidad fue inyectado, pues son los resultados que puedes obtener, ¿no? Con este tipo de contacto. Empieza a aumentar las secreciones orales, empiezas a salivar mucho más, hay trastornos gastrointestinales, hay un espasmo muscular, tienes dificultad respiratoria e insuficiencia cardiovascular con todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues hay un país que, híjole, que le llamamos el Australia, que es un país con mucha suerte porque tiene, vamos a llamarlo de esa manera, 38 serpientes terrestres que son venenosas, 23 serpientes marinas también venenosas, 22 arañas venenosas, las medusas, que son 7 especies sumamente poderosas, dos especies de pulpos de anillos azules, dos pez piedra, que son sumamente venenosos, y mucho más criaturas venenosas. Y eso que no me he metido con las terrestres, porque pues la plática se trata de encontrar los venenos marinos de estos organismos. Pero ¿cómo actúan estas? Bueno, estas toxinas marinas pueden tener varios mecanismos, pero lo principal es que producen neurotoxinas. Y estas neurotoxinas, ¿cómo van a afectar? Afectan al sistema nervioso central de nuestro organismo, o muchas de ellas tienen citolicinas, moléculas que rompen a las células, o pueden tener proteasas también que rompen las proteínas, y así, etcétera, ¿no? Entonces, es un mecanismo muy, muy complejo, y a veces es una mezcla de estos venenos que están puestos y actúan de una manera sinérgica o en conjunto, y su afección es mucho más grave. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una mordedura de serpiente? Voy a poner ese caso. Cuando tienes una mordedura de serpiente, pues tiene tantas moléculas que tienen neurotoxinas, tiene citolicinas, tiene fosfolipasas, tiene proteasas, entonces, y hay sustancias que también necrosan los tejidos. Entonces, la afección se vuelve cada vez más grande con estos efectos sinérgicos, ¿no? Y entonces, pues las afecciones depende mucho a la persona que fue afectada, su sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo varias especies de
de rayas que tienen el veneno. Aquí en la primera, en la A, pues tienes como una aguijón que lo tiene aquí, que es la parte venenosa, ¿no? Y aquí pues se puede ver claramente, ¿no? En estos. Es una sección transversal. Y cómo son aserradas estas espinas. Si las pueden ver, más entran muy bien, pero cuesta trabajo. Y entonces, lo que sucede es que tienes tú, te pueden picar y generalmente en esta parte del pie, pues se le clavó la parte de la espina, ¿sí? Es un dolor muy intenso, te forma un edema, ¿sí? O inflamación. El eritema, pues es enrojecimiento macular difuso en la piel, si ustedes se dan cuenta, está aquí en la pústula que se ve aquí, ¿sí? O en la herida, ¿sí? Y eso puede ocasionar, si no tienes cuidado, no te dan antibióticos, se te pueden necrosar y puedes tener infecciones. El tratamiento es tratar de que no se infecte y dar antibióticos para esto, ¿no? Y hay una simbología, por ejemplo, que existe en Australia. Estas son parte de las espinas que tienen estas rayas, ¿no? Están cerradas, muy fácil de entrar, pero no tan fácil de sacar, por lo mismo. Y entonces tú tienen que tengas cuidados porque mucho de las rayas se entierran en la arena, entonces no te das cuenta, igual que el pez piedra, lo puedes pisar y en ese momento te ataca con la cola, te inyecta. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Perdón. Después tenemos el pez piedra. El pez piedra, su veneno es comparable en potencial a la de la cobra, sumamente. Tiene, como les había dicho, del pez león, que tiene veneno en la parte de las espinas dorsales. Si uno pisa el pez piedra, porque también se entierran, el dolor es inmediato, tienes irradias a todo, te da dolor de cabeza, dolor abdominal, vómito, te da hipertensión, hipotensación, parálisis de extremidades, puedes tener fallo cardíaco y respiratorio. Y el problema es que es tan intenso el dolor, ¿sí? Que muchas de las personas afectadas dicen que es mejor que les corten la pierna así a ese grado. El dolor es tan intenso, ya no lo aguanto, ya es muy, muy fuerte. Y el tratamiento es con agua caliente, ¿sí? Y ahí hay un cierto antiveneno que los australianos tienen, que ya lo desarrollaron, pero lo ponen en agua caliente. ¿Por qué creen que lo pongan en agua caliente? Porque gran parte de su veneno está formado por proteasas. Entonces, a la hora que lo ponen en agua caliente, como 40 grados, 45 grados, que es tolerable, inactivas a las proteínas, ¿sí? Y entonces ya no te afecta tanto. Entonces lo ponen en agua caliente. Perdón, voy a dejar desconectado mi teléfono. Perdón. Y entonces, lo ponen en agua caliente para que inhiba todas esas proteasas y no te afecten, ¿no? Y entonces el nombre científico de esas, Cynandrea nana, que tienen neurotoxinas glicosiladas y algunas con actividad hemolítica. Entonces, estas son parte de las espinas dorsales, estas son parte de las que tenía el pez león, ¿sí? Tienen a la hora que apachuras tú perfectamente bien, lo pisas ese pez, no tienen un expulsador, pero con la simple compresión del pie hace que aviente el veneno hacia el ducto venenoso y te inyecte este tipo de cosas, ¿no? Estas, para que se den cuenta aquí, ni siquiera se ve, esta es parte del ojo, ¿sí? Se ve el pez piedra ahí como enterrado, como camufleado. Tiene un camuflaje muy, muy bueno y no se ve ni. Entonces, a veces la gente cuando tiene este tipo de accidentes, pues no se fija que ahí ya están enterrados, ¿no? Y las glándulas que tienen la base de las espinas del retrosal
tienen una forma muy, muy penetrante esas agujas. Es el pez más venenoso conocido, es como una roca incrustada, ¿no? Como les había dicho. La gravedad de los síntomas, ya les había dicho, depende de la profundidad de la penetración y el número de espinas involucradas, porque tienen todas espinas dorsales, pero dependiendo si lo pisas completamente, pues vas a tener mayor cantidad de secreción del veneno, mucho dolor, como les había dicho, te hace una tremenda hinchazón y rápidamente desarrolla la muerte de los tejidos. Tienes debilidad muscular, tienes parálisis y te puede dar una conmoción, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con el veneno del pez piedra, de un pez chiquito, y entonces hay que alimentarlo de alguna manera para mantenerlos en la cual es aquí en el laboratorio. Entonces les voy a pasar esta película, nomás dígame si se ve, por favor. Espero que lo estén viendo. Entonces es un pececito que lo soltamos, pues el pez piedra se alimenta de eso, entonces ahí viene el pececito. Y entonces, sí lo vieron, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces, esa es una parte, lo voy a volver a pasar para que ustedes vean qué ven, o sea, con qué, así cazan, precisamente cazan pues, para poderlos alimentar y nosotros subimos secretado el veneno, pero tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces así les soltamos los pedecitos y entonces es una alimentación así. Y luego pues tenemos parte de las serpientes marinas, ¿no? Estas se llaman enedrina chistosa, que de chistosa no tiene nada, pero son sumamente venenosas, ¿no? Cuando ya están jóvenes, se les ven esos círculos blancos con negro, ¿sí? Lo que están viendo ustedes. Y ya cuando son mucho más maduras estas serpientes marinas, ¿sí? Se ponen de este color, se ponen mucho más blanquecinas. Como les había comentado, el veneno es 8 veces más tóxico que el de la cobra que se encuentra en tierra, ¿no? Inocula veneno que podría matar a más de 50 personas, solamente con una inoculación, para que se den cuenta decíamos, ay, cuidado con la cobra o cuidado con otras serpientes. Pues no, esto es sumamente venenosa, ¿no? Todas este tipo de serpientes pertenecen a la familia de los elápidos, al igual que las cobras. Son las serpientes más venenosas. Su veneno es neurotóxico y también contienen fosfolipasa, que son sustancias que rompen las membranas. A la hora que tiene veneno, pues las membranas de fosfolípidos las deshace, ¿no? Por eso tienen esa gran dualidad de que cuando las serpientes, tanto de tierra como las marinas, necrosan mucho el tejido, ¿no? Después tenemos esta misma enedrina chistosa. ¿Qué es lo que pasa? Es este tipo de serpientes que salió de la arena, como ustedes viendo, está en la playa, en el sur de Goa, en la India. Es muy común verlas en este tipo de países. En una vez de pesca y luego fue liberada al mar, la soltaron y para que se den cuenta, ¿no? Pueden medir hasta 1,5 metros. Y el veneno que contiene la serpiente hace que la gente que haya mordido tenga esa contracción muscular, ¿sí? Se le contraen los músculos y aparte tienen en la orina un poco de sangrado. Si ustedes están viendo esta parte de la toma de muestras, pues es parte de la orina con sangrado de lo que provocan estos organismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los síntomas leves que podrían tener son euforia, ansiedad, inquietud, se te seca la boca, tienes hinchazón de la lengua, tienes náusea y vómito, debilidad, tienes esa rigidez que yo les decía y te duelen los músculos. Y aparte de esos que son los leves, hay síntomas mucho más severos, ¿no? Te puede dar una parálisis simultáneamente a lo que ya dije,
trismus, que es la contracción de los músculos masticadores, te quedas, la mandíbula se queda trabada, no puedes ni decir ninguna palabra, no puedes ni hablar. La ptosis, que es caída del párpado en el exceso de la piel, el párpado superior se te cae y entonces parece como si tuvieras que te hubiera dado un aire, una cosa así. Tienes parálisis facial y también parálisis oculares, que no puedes mover los ojos, ¿no? También la patología del habla y la deglución o para alimentación no puede ser, le tienen que dar una alimentación parental, porque no puedes tragar nada. Tienes falla respiratoria, puedes tener una falla cardíaca, te puede dar convulsiones y lo peor caso es que entres en coma, ¿sí? Pues suceden muchas cosas con ese tipo de organismos, que si te muerden, te pican, etcétera, ¿no? La única estrella de mar que es venenosa se llama Acanthacer plansi. Este veneno consiste en saponinas, fosfolipasas, fosfatidilcolina, compiten y también están en la parte de las espinas. Es muy llamativa, viven cerca de los corales. Y esas espinas pues tienen veneno. Muchas veces las ves en el piso, las quieres tocar y son tan filosas que pueden introducirte parte del veneno, ¿no? El pulpo de anillos azules, Apalochaena maculosa, tiene una tetrodotoxina, ¿sí? Que tiene unos dientes. Están ahí metidos ahorita más adelante se los voy a enseñar. Es un pulpo de 25 gramos, es muy chiquito, tiene suficiente veneno para paralizar a 10 adultos. Los efectos ocurren desde los 15 minutos de que te picó, te mordió, más bien te mordió, de 15 a 30 minutos, y tienes debilidad, mareo, sudoración, salivación, muchísima salivación, empiezas a salivar, tienes náuseas, te da diarrea, un dolor abdominal. De 4 a 8 horas después tienes las pupilas dilatadas, puedes tener una parálisis muscular, te puede dar un coma, parálisis respiratoria y muerte. No hay antídoto. Lo único que se puede hacer es pues, cuidados hospitalarios, como tratar de poner un respirador para tratar de que esto no se te cierre la garganta, etcétera. Y se llama el pulpo de anillos azules porque es muy chistoso. Es un pulpito chiquito, ¿sí? Que ustedes ven. Y cuando estos anillos azules empiezan a engrosar, cuidado, es una manera de advertencia para las personas. Entonces, esos anillos azules se vuelven mucho más gruesos y es cuando es mucho más venenoso. Y entonces, pues aquí lo están viendo, se ve un poco más grande de la fotografía, pero no miden más que 25, 30 centímetros a lo sumo, estos pulpos. Y tienen dos como le llaman, dientes de perico, que son donde te inyectan, tienen la parte glandular. Y todo esto es porque tienen la tetrodotoxina, que lo producen dinoflagelados, que están cerca la parte donde se encuentra la glándula modificada salival, ahí viven. Entonces les ayuda a morder para capturar sus presas. Y el veneno en realidad pues, es un vasodilatador e inhibidor de la transmisión neuromuscular. ¿A qué me refiero con eso? Pues imagínense que los muerde, ¿sí? Con esos dos dientes que tiene, como de perico, y no puedes moverte, inhibe, entonces tratas de nadar y a los pocos segundos empieza a tener efectos. Lo inmediatamente lo que hay que hacer después de la mordida, que te duerme un poco, no es doloroso, pero empieza a tener entumecimiento, debilidad, náuseas y vómitos. Este envenenamiento se puede progresar rápidamente a parálisis facial generalizada e insuficiencia respiratoria. La muerte puede ocurrir en tan solo 30 minutos. Entonces sí, bien importante que pongan a la persona que si lo ha mordido de pulpos azules, inmediatamente pues llevarlo al hospital para los primeros. Bueno,
Pues los de las rayas les había dicho, ¿no? Que perfora la piel de la vida, introduce su veneno. También están los erizos de mar, los conus, que son conchas de cono, que le llaman, los gusanos de cerda, que ahorita se lo pueden llamar, o poliquetos, los bien llamados poliquetos, las rayas, el pez escorpión, el bagre, que tienen todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los erizos? Hay erizos de espinas muy largas y extremadamente quebradas. A la hora que tú pisas uno, como lo vemos aquí en la del lado derecho, estas espinas son quebradizas, se introducen bien adentro y resulta que pues, lo mejor es inmediatamente sacarlos, tratarlos de sacar con algunas pinzas las que se puedan, ese tipo de espinas, ¿sí? Para que no lleguen se pueden llegar a infectar, te tienen que dar antibióticos. Y muchas de estas espinas se internalizan, ¿no? Y hay veces que hay personas que dicen, caray, que esta espina, cuando se introduce la espina, recorre parte de eso y de repente te puede empezar a salir, pero ¿qué es lo que tengo por acá arriba, no? Pueden migrar ese tipo de espinas, entonces había que sacarlas cuidadosamente también. Entonces, estas espinas migran, que son de carbonato de calcio, los migran. Los conus son caracoles muy bonitos, muy llamativos. Existen entre 5,000 a 7,000 especies de estos, de 500 a 700 especies de estos conos. Se encuentran principalmente en varias partes del Indo-Pacífico, ¿sí? Pero en México tenemos, y son muy bonitas las conchas, ¿no? Y el veneno que tiene ellos, pues los componentes son entre 50 a 200 distintos tipos de componente en cada especie. Entonces, lo que tienen es un bulbo muscular musculoso y venenoso que inyecta el veneno a través de estos conductos venenosos, ¿sí? Y ese tipo de veneno se va modificando cuando se está inyectando en milésimas de segundos, se modifica y lo pasa a través de una probóscide que tiene un arpón que se inyecta a su presa. Entonces, es más o menos la estructura que tienen los conos, ¿no? Que se pueden ver. Y entonces se ve, pues bueno, de las especies que se encuentran reportadas, tanto en el Pacífico, en el Golfo de México, como en el Pacífico, el Indo-Pacífico, etcétera, es muy abundante y se encuentran generalmente en aguas tropicales, se encuentran en aguas someras y estos son parte de los caracoles. Yo me imagino que algunos de ustedes sí los han visto, este tipo son muy bonitos, las conchas son muy bonitas y cómo viene el tipo de envenenamiento con esto. La gente los agarra, está padrísimo, y como se esconde el caracol, lo guardas en la bolsa o en el traje de baño y resulta que después te inyecta parte del veneno que puede ser peligroso. Entonces aquí vemos el mecanismo de cómo se alimentan estos. Estos peces son vermívoros, comen gusanos, piscívoros, y molusquívoros, o sea, se alimentan de moluscos y peces. Esto es una manera de cómo sale la probóscide, inyecta y lo captura y luego lo va deglutiendo y lo va metiendo, como lo están viendo aquí. Primero aquí lo acerca y luego se lo va comiendo. Son mecanismos así. Y esto es una herida de un pez cuando se lo metieron, trató de guardarlo, salió el arponcito y le dejó este tipo de heridas, ¿no? El veneno pues está compuesto de entre 50 y 200, el promedio son 100 aproximadamente, de componentes diferentes del veneno. El Conus geógrafos es la especie más peligrosa, que es una herida que provocó este pez, digo, el caracol, ¿sí? Entonces lo que tienes es una debilidad, tienes náusea, dificultad para tragar, tienes parálisis muscular y puedes tener fallo cardíaco. La picadura produce infecciones serias inmediatamente porque como te inyecta y penetra a cierta profundidad de la piel, es mucho más fácil que se desarrollen infecciones. Entonces, el tratamiento es sintomático, no existe antiveneno, pero te pueden dar antibióticos para que no se secrete ninguna
infección. Esto es parte de la infección que provocó, pero estaba tratado con antibióticos para tratar de sanar, ¿no? Pero fíjense que dentro de los componentes del veneno de Conus, ¿sí? Hay un fármaco que se llama ciconotide. Este ciconotide se aisló de Conus magus, un caracol Conus que sacó este tipo de parte del veneno y se probó y resultó que es magnífico, bloquea la transmisión del olor y se vende, ahorita se vende en los Estados Unidos para la gente que está en etapa terminal de cáncer, se les da ese tipo de medicamentos porque inhibe entre 100 veces más que la heroína o la morfina, pero sin los efectos adictivos. Y la única cuestión es que hay que inyectarlo intratecalmente. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay que inyectarlo a través de la columna vertebral para que pase la barrera mantoencefálica y pueda tener acción. Entonces, esos tipos de fármacos se les da a las personas que están, como les había dicho, en etapa terminal para que puedan pues quitarse un poco el dolor. Entonces es bastante bueno y se vende. Sí tiene algunos efectos secundarios, bueno, bastantes efectos secundarios, pero el dolor que bloquea es muy, muy intenso. Entonces es peccata minuta, como dicen, eso si te quita el dolor de un cáncer, ¿no? Y estos son algunos conoperidos como fuentes de agentes terapéuticos que pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, han sacado muchas sustancias, ¿no? Todos están enfocados, si se dan cuenta, en la aplicación técnica de todos los efectos que han sacado, pues cardiovascular, dolor, pero todos están enfocados como al dolor. Entonces, son una mina muy interesante de fármacos contra el dolor, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos trabajado con el conos regulares y hemos encontrado que conos regulares, encontramos una sustancia muy, muy interesante que es igual que potente que el Conus magus, que el ciconotide o el prial, como también se le llama, y afecta a las personas que tienen mucho dolor. Se ha probado algunas analgesias para ir probando y funciona igual de potente que el ciconotide, ¿no? Y entonces, bueno, muchos de estos tipos de conos los hemos probado en canales iónicos o canales que tienen alguna afección, ¿sí? Y por eso se llaman canalopatías, ¿no? Cuando están afectados esos canales, que pueden ser los canales de sodio, potasio, etcétera. Hay muchos, y muchos tienen muchos efectos sobre la migración celular, control del ciclo celular, en cáncer, que es lo que a mí me interesa trabajar un poco, hay apoptosis, respuesta a la hipoxia, etcétera, ¿no? Y entonces hay muchos roles que pueden estar involucradas en el cáncer. Por ejemplo, en cáncer, cuando esto sucede en los organismos, lo que se afecta principalmente es el canal 10.1, ¿sí? Que es el canal que está involucrado del cáncer. Cuando hay un tumor primario, cuando este canal se ve afectado, quiere decir que este canal prolifera mucho, entonces hay sustancias que inhiben este canal. Nosotros, cuando empezamos a trabajar todo esto, empezamos a extraer el veneno del conus regulares, encontramos que lo bautizamos como CR1, que se llama conus regulares número 1, y lo purificamos, sacamos su secuencia, vimos que era un nuevo tipo de familia de venenos, que fue sacado. Esto es parte del bulbo, como se fue el conducto, la rádula, etcétera. Y vimos que este CR1 pues secuenciamos parte de esto, ¿sí? Es un péptido muy grande que tiene cisteínas, la cisteína, ¿sí? Y forma puente disulfuro. Entonces forma 8 puentes disulfuro entre ellas con las 10 cisteínas que tiene y es sumamente potente. Y
tiene un efecto bárbaro. Ahorita les voy a platicar más adelante en qué efectos, ya para no entretener un poco más. Pero aparte de este tipo de venenos, pues ustedes pueden tener modificaciones, que se llama modificaciones por traducción. ¿Qué es lo que sucede? Es que pueden tener lo que se había dicho, que las cisteínas pueden formar puentes disulfuro, pueden tener bloqueo de un péptido, tienes el amino y el amino y N terminal, lo pueden bloquear tanto el C terminal como el amino terminal, se puede amidar, entonces pueden ser, por eso no les pasa nada cuando hacen algunas extracciones, aguantan calor y todo esto, ¿no? Bueno, entonces les había dicho del canal 10.1, este canal se manifiesta normalmente así como los pueden ver de la figura de la izquierda, que es normal en el sistema nervioso central, en la placenta y en los mioblastos. Pero cuando hay cáncer, la persona tiene cáncer, están en los gliomas, en la tiroides, en la mama, en el pulmón, en el hígado, estómago, colon, próstata, etcétera, ¿no? Y entonces en los sarcomas, leucemias, entonces se manifiesta. Entonces, si ese canal se ve afectado, quiere decir que la persona tiene un efecto de cáncer, ¿no? Entonces puede ser como un biomarcador temprano para cáncer de pecho, ¿sí? Cáncer de colon, cáncer cervical, un marcador para pronosticar que vas a tener un posible cáncer, cáncer gástrico, de ovario, etcétera. Y cuando ya tienes el tumor, pues en todas las casillas queda marcado, ¿no? Generalmente, para bloquear ese canal, para que no se vea afectado, pues lo bloquean con este tipo de sustancias, ¿no? Si se dan cuenta, vean la concentración que requieren de 1.4, 200 nanomolar, 2 milimolar, andan del orden de micromolar a nanomolar. Todas estas sustancias se venden normalmente de uso terapéutico para bloquear el canal de potasio 10.1 que tiene que ver con cáncer. Nosotros, les había dicho que la CR1, ¿sí? Que nosotros aislamos de esto, resulta que nuestra IC50, ¿sí? Es 4.5 más menos 1.4 de los experimentos por la desviación estándar que tenía en la concentración. Se dieron cuenta que cuando yo les dije era del micromolar y milimolar, las sustancias que se venden comercialmente, no hay ninguna sustancia reportada en el mundo, que tenga de este orden, de 4.5 picomolar. ¿En qué resulta? Que inhibe ese canal, ¿sí? El único problema es que para sintetizarlo comercialmente, esto pues hay que saber, nosotros lo sacamos de la fuente natural y ahí sí están conectados los puentes de sulfuro. Entonces nosotros lo que queremos hacer es encontrar estos puentes de sulfuro, cómo van conectados para que tengan la estructura y tengan la funcionalidad, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces sí, hemos visto que inhibe bastante bien, tenemos un control positivo que da un aumento cuando tienes a la CR1, la que aislamos del caracol de Conus, y se llama mimefradil, que es un control también, es una sustancia que se vende, para que vean que tiene casi los mismos inhibición de esto. Es para que se den cuenta que sí inhibe perfectamente bien. Estos son otros experimentos en otro tipo de curvas y ven el control y la CR1 sumamente positivo. Y el otro, la sustancia, el fármaco que está en azul, ¿sí? Sí, pues no inhibe tanto como no inhibe el control positivo y la CR1, ¿no? Entonces, pues, como conclusiones de esto, pues, la toxina CR1 aislada del veneno de conos gruesos es la segunda toxina reportada capaz de inhibir al canal 10.1. Segunda. La otra fue de un escorpión, ¿sí? Que fue aislado del veneno de escorpión, Heterometrus pulvipens, pero no tiene la concentración y
y la baja concentración que se necesita para inhibir el canal 10.1. Ya, ya voy a resumir un poquito, ya para acabar, pues no me quiero extender mucho. También los nidarios, todos estos virus son tóxicos, se encuentran en todos los oceanos, en todas las latitudes. Sus venenos son una mezcla compleja de neurotoxinas y citolicinas. Algunas especies son las más venenosas de la Tierra. Es más, el veneno más venenoso viene de un nidario, del mundo que yo considero. Y tienen estructuras que yo les había dicho que se disparan estos nematocistos por afección, puede ser por interacción física, por un roce, y se disparan todos estos que ustedes están viendo abajo, pues son los nematocistos, algunos disparados, otros no, y se salen con los arpones, ¿no? Y entonces, estos son algunas especies de los nidarios que tienen. Pongo esta porque estos son los pólipos, que muchas veces esos pólipos tienen algunos nidarios aquí entre esos, y se disparan, y no le afecta nada al pez payaso porque tiene una mucosidad específica. Y pues andan en los arrecifes coralinos para que vean las formas que tienen, y otras de las medusas. ¿Qué es lo que pasa? Pues el animal, como les había dicho, o el organismo más venenoso del mundo se llama Chirones fleckeri. Esta es la Chirones fleckeri, la ven así. Y desde 1954 han muerto más de 5,000 personas. Afortunadamente se encuentran en la parte norte de Australia, y este es un chico de 15 años que se encuentra en la plancha, precisamente, que estuvo en contacto, pero vean las afecciones que hace, ¿no? Esto es igualmente lo que pasa, ¿no? Estos son los síntomas, ¿no? Los tacos inyectan un veneno y depende mucho la afección, cuánto. Por eso digo que el Chirones fleckeris, esta medusa, es la más cardiotóxica, neurotóxica, y por sus componentes. Y aquí vemos una parte de ella, ¿no? Entonces, y te puede dar también por otro tipo de medusas, ¿sí? El síndrome de Irukandji. Pues las da, fue descrita primeramente en este tipo en Carukia barnesi, que es esta chiquitita que ustedes están viendo, pero es una especie, lo describen de ahí, pero muchas otras veces lo causan, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que sacar a la víctima del mar inmediatamente, inmovilizar las extremidades, aplicar cantidades generosas de vinagre o ácido acético. Eso es importantísimo, porque ¿qué es lo que hace la gente cuando ven aguas malas o anémonas que están ahí? Inmediatamente salen, y ¿qué es lo que hacen? Meterse en las duchas esas de agua dulce, y eso hace que haya un choque hipotónico y se dispare mucho más. Lo que hay que hacer primero es ponerle ácido acético, vinagre, ¿sí? Ponerle a toda la parte donde fue hecho. Y después retirar los tentáculos con una toalla o con un mano enguantada, porque si lo quieres hacer con la mano, tú mismo te estás disparando, ¿sí? Y entonces, bueno, con eso quería acabar. Perdónenme, creo que me pasé un poco de tiempo. No, no se preocupe, doctor. Muchísimas gracias. Y perdóname que me haya ido un poco rápido, pero había muchas cosas que les quería platicar y ver una cosa que estamos trabajando aquí en el laboratorio. Sí, no, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. No sé si desea contestar algunas preguntas, si existen Sí, algunas claro. preguntas de nuestros compañeros, alumnos. Adelante, pueden. Este. Pregunten sin miedo, muchachos. Bueno, por el momento, a mí me interesó mucho la parte de. Yo no, en lo particular, no conocía la forma de actuar de los caracoles, de las Conos. conchas Ajá. cónicas, y pues muy, muy, muy interesante eso de que
puedes llevártelos aún vivos, digamos, ¿no? Sí, sí, Y fíjate que muchos de estos lo que sí quería hacer era tenerlos vivos en acuarios y traerlos del extraerles el veneno, sí, inyectando a través de un tubo de ensayo o un microtubo con parafín, hacerlos que disparen. Han tratado, ¿no?, de hacerlo. Nosotros lo hemos hecho a través de extraer el veneno directamente, porque son cantidades mínimas. claro, claro. Y por otro lado, la, el- la cantidad o la concentración de 9 u 8 veces los terrestres es por tener que diluirse en el agua para asegurar el impacto o Sí, es alguna otra fíjate que, característica. o sea, el mecanismo son como pequeños arpones que tienen, o las rádulas, ¿sí? Ujú, Esos pequeños arpones, el veneno es tan potente y tan efectivo que inmediatamente inmoviliza y paraliza a la presa. Entonces necesitan tener esos mecanismos sumamente, porque después eso se puede diluir en el agua, ¿no? ujú. Pero son tan precisos con ese tipo de arpones que en fracciones de segundos así capturan Sí, los sí, conos. Y estos conos, pues, lo que vale la pena, es más, déjame enseñarles unos caracoles, gracias. sí, nomás, para que vean ustedes de qué tamaño andan estos, para que se den. Voy a poner, me voy a salir tantito de la presentación. Sí, claro. Sí, entonces, para que se den cuenta de qué tamaño son estos, ¿no? Para que vean Sí, sí, ustedes sí. de qué caracoles. Y entonces, pues de un caracol grande puedes sacar. Y entonces llaman mucho la atención este tipo de conchas y la gente, ay, está padrísima la concha y eso. Mm, Y luego puedes encontrarlos en aguas someras, ¿no? A unos cuantos metros de profundidad te puedes encontrar este tipo de cosas. Pero ve claro. el tamaño, ¿eh? O sea, es una cosa bárbara. Hay muy pequeñitos, ¿no? Y el conos regulares, déjenme enseñárselos. Este es el conos regulares que estamos trabajando, ¿sí? Para cuestiones de cáncer, Claro. precisamente. Sí, mucho más pequeño y Sí, sí, más no, hay complicado unos que sacarle sí, el veneno. exactamente, sí, Aquí tenemos algunas preguntas, doctor. Pregunta Felipe Cabrera de Azcapotzalco, el sí. profesor Felipe Cabrera, eh, que si hay una especie en alto riesgo, ¿cómo identificarlas y si tenemos antídotos suficientes? Mira, Supongo no que hay, en México. en México no hay antídotos para los caracoles, como se hablando en específico, sí hay especies en peligro. Estos, por ejemplo, hay unos conos que no te permiten ya casi pescarlos, ¿no? Precisamente por lo mismo. Entonces nosotros hay que tener un permiso especial para sacar los caracoles, ¿no? Ante la Claro. CEMATAN. Y la última vez me dieron solamente sacar 20 organismos nada más. Y ahí me tengo que dividir, partir y pedir. Y desde 2019 están suspendidos todos los permisos por mismos de la pandemia y eso. Ujú, Entonces sí hay muchas especies que están en restricción. peligro, ¿no? Hay muchas restricciones, ¿no? También trabajamos con pepinos marinos y también muchos de los pepinos se los llevan hacia otras partes del mundo porque tienen cuestiones muy particulares o tienen, pues ayudan miles de cosas, como dicen los asiáticos, ¿no? Realmente es que tienen un chorro de saponinas y tienen muchas cosas, tienen antifúngicos muy buenos, etcétera. Ujú. Y hay muchas especies. En México sí hay una serie de normas que protegen algunas especies que están en peligro de extinción y algunos conos están en peligro de eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y La maestra sí, Margarita Pacheco pregunta, bueno, agradece muchísimo la sí, charla. sí, Y aquí ¿en qué consiste la acción de los antivenenos? mira, están haciendo la acción. El que más trabaja todo este tipo de antivenenos, nosotros tenemos a nivel mundial los antivenenos de serpientes
aquí en el Instituto de Biotecnología, encargado por el doctor Pozzani, pues ellos se han hecho los antivenenos de las serpientes, ¿no? Aquí. Y se está trabajando, tratando de tener un antiveneno para cierto tipo de serpientes, o una global para todos. De los antivenenos de conos no se ha hecho nada porque no es sí es problema de salud, pero no es tanto, ¿no? Y, por ejemplo, de las serpientes marinas, pues tampoco hay una mordida que te puede dar la serpiente marina porque ocurre en muy bajas ocasiones, ¿no? Y además los dientitos que tiene la enedrina chistosa, si traes una protección, No la pues no, penetra. no penetra, ¿no? Entonces, solamente cuestiones de salud como son los escorpiones o los alacranes, ahí sí es un problema de salud que Las rayas, había ¿no? que Por trabajar. ejemplo. Las rayas también, etcétera. Entonces, sí, depende mucho. Facilitan mucho más la infección, por lo que comentaba, Sí, ¿no? ese es el problema en ambientes marinos, ¿no? Por ejemplo, el monstruo de Gila, ¿no? Lo que yo les decía, o hay muchos, las sustancias que tiene la saliva, no te mueres de la afección de la mordida, ¿no? Te mueres de todos los componentes de microorganismos que están presentes, te da una sepsis, te mueres de eso, Sí, sí, sí. ¿no? Por eso, Ok. cuando te muere el monstruo chile, que son tan lentos, resulta que huelen tan bien, tienen el olfato tan desarrollado que llegan a su presa tarde o temprano. Te dejan sufrir lo suficiente, ¿no? Sí, 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 exactamente. ¿No? Pues felicitaciones a su Sí, charla, de varios espero que les haya participantes. gustado y cualquier... Muy, muy interesante, y sobre todo en la cuestión de los, por ejemplo, peces globo o peces piedra, perdón, rayas y peces piedra, que me imagino que se ocultan abajo de la tierra muy cerca, en Se aguas bajas, ¿no? entierran, Que sí, en aguas someras. Por eso es bien importante ver cuando... Fíjate que el Conus regularis, estos que colectamos, a veces nos tenemos que meter hay marea baja, entonces cambia la marea, entonces tú empiezas a entrar en la playa ujú, y entramos con tenis precisamente porque se empieza a retirar el mar en Bahía de Quino, 90 o 100 metros hacia adentro se wow, retira. Entonces pueden estar enterrados ahí, entonces hay que tener mucho cuidado. claro. Y entonces aparece un chorro de pez piedra, rayas, etcétera, y otros organismos, ¿no? Los otros porque los ves nadar, pero estos no. Y el veneno, por ejemplo, del pez piedra es tan potente que la gente que le ha pasado eso, que ha picado, dice, yo quería que me cortaran la pierna, no aguantaba el dolor, es un dolor sumamente intenso. Y lo que hay que hacer, como les dije, es poner en agua caliente porque la composición de este veneno es de muchas proteínas o proteasas que están presentes. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Y en México lo que se está haciendo es, de los antivenenos, pues sacan algunas cosas. Nosotros lo que hacemos es del componente de los venenos tratamos de elucidar un poco hacia dónde debería ser la investigación de esos componentes individuales que pueden ser, porque muchos inhiben los canales iónicos, que eso también es interesante. Ujú, Por ejemplo, todas las afecciones del corazón o las arritmias es por serie de canalopatías que tienen esos canales. Eso, ay, que tengo una afección cardíaca, mucha es una canalopatía precisamente. Entonces, esos medicamentos, muchos ayudan a inhibir ese tipo de cosas y tienen una fuente importante de investigación. muchísimas gracias. El maestro Gustavo Corona comenta que ya resolvió parte de sus dudas de regulación para la extracción de los organismos para su estudio y que le surgió otra duda sobre Sí. lo que se puede alcanzar para comercializarlo. ¿Sería suficiente para cubrir una demanda en los centros de salud para personas con Sí, cáncer de lo que se está desarrollando por ustedes? no de la fuente natural, ¿no? Ok. Nosotros sacamos, por ejemplo, de la CR1, lo sacamos de la fuente natural y entonces está bien estructurada ese péptido o proteína muy pequeñita.
El problema para hacerlo y que sea redituable, pues hacerlo a través de artificialmente, ¿no? O sea, como Alguna biología síntesis. molecular, hacer una síntesis de eso, etcétera, ¿no? El único problema que tenemos actualmente es que nosotros tiene 8 puentes de sulfuro, o sea, tiene 16 cisteínas. Conocemos la 1, la cisteína número 1, con la cisteína 5 forma un puente de sulfuro y la 2 con la 10, pero de ahí en fuera los demás no lo conocemos. Entonces lo que estamos haciendo es mandar sintetizar, ¿sí? Y tratar de ir cambiando las conformaciones para ir probando si es que la conectividad tiene que ver con la actividad biológica. Y entonces, si eso lo podemos sacar y saber la conectividad o tiene efecto directamente sobre eso, pues ya podemos empezar a sintetizar y empezar a hacer las pruebas, ¿no? Y empezar a otro tipo de pruebas biológicas, ¿no? Pero se ve que esto le pega, pero durísimo. Eso lo presentamos en un trabajo e inmediatamente 3 laboratorios de los Estados Unidos nos dijeron, oiga, estamos interesados, ¿no? Por acá. Primero la UNAM, antes que nada, había que patentar este péptido, Claro. tratarlo de patentar y ver la conectividad de esto para poderle sacar jugo a esto, ¿no? El psiconotide que les presenté, lo venden, o sea, no les dije ni el precio, pero vale aproximadamente $350, $400 cada dosis de eso. O sea, aquí en México ni se vende. Claro. Ni se vende, eso nomás en los Estados Unidos. Y se llama Psiconotide o Prealt. No, y Estas son las el marcas modo de aplicación comerciales. también es sumamente Sí. especializado, ¿no? Y además han encontrado sustancias aisladas de organismos marinos, no venenosos, desde luego, que tiene efectos muy buenos contra ciertos tipos de cánceres que Farmamar, una farmacéutica española que ya la compró otro fiduciaria hacia global, pues ya está teniendo, les interesa mucho, porque lo que se conoce aquí en el ambiente marino no es ni el 20% No, de las cosas que podemos tener. claro. Sí, sí, no, sobre todo lo interesante de las investigaciones que nos mostró ahorita es los marcadores que permitirían a detectar con muchísimo más anticipación, ¿no? Eso es Sí, ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Eso sí, sería muy, muy interesante. sí, porque tú ves la afección del canal y entonces puede ser como marcador temprano, intermedio, y ya cuando tienen todos esos se les Ya, manifiesta todo eso, sí, y eso ujú, se puede saber claro, fácilmente. sí. Sí, Sí. Y eso yo aquí creo hay que un es, laboratorio nacional de canalopatías que pertenece al Instituto de Fisiología Celular. Entonces tiene este instituto, pues centro para probar. Es más, yo tengo muchísimas toxinas, entonces yo soy como cliente frecuente para ellos, porque, oiga, ¿cuáles vamos a probar ahora? Y todos resultan que son muy interesantes, ¿no? No claro. solamente los de potasio, sino también los de calcio o todos los del dolor, los canales manilínicos que tienen que ver con analgesia o dolor, ¿no? Nosotros encontramos también del cono regular que también inhiben el dolor fuertemente, entonces también por ahí unos analgésicos se podrían estar sacando. Lo que pasa es que falta dinero aquí. Claro, Esa es una de las cosas que, no, pues y al queremos hacer tantas ampliarle cosas. el panorama, pues también se generan grupos diferentes de trabajo y se requieren más recursos. Sí, desde luego. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que Pues, no hay otros comentarios y pues muy, muy agradecidos con su presentación, muy, muy interesante los comentarios que vemos por aquí y pues le agradecemos la atención a todos los presentes. Sobre todo también al Instituto de Química y la Secretaría de Vinculación por medio de la maestra Marcela Castillo y Alma Cortés. Pues un aplauso al doctor, por favor. Muchísimas gracias. gracias a ustedes, les agradezco mucho por la invitación y cuando quieran conocer un poco más de esto, podemos conocerles, Sí, sí, darles otra plática con todo gusto. sí.
Sí, sí, esto no, muchísimas gracias por las puertas abiertas y tenemos pues la invitación, bueno, esta plática al grabarse se va a subir a al canal de YouTube de la Secretaría Auxiliar de Ciencias Experimentales y queda a disposición igual para todos los que gusten utilizarlo como material que puede ser muy, muy interesante. Y bueno, queda su correo también ahí en la presentación inicial. Si Este, quieren también la presentación, no tiene ningún problema. Perfecto. Si Ah, alguien no, me la pide pues en el correo, se los mando con todo gusto para que se den cuenta un poco y ya cualquier cosa que ustedes quieran conocer, me escriben y voy a dar una clase de esto, el otro. Con todo gusto les mando información y material para que puedan dar sus clases.